La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Sentados, hermanos. Hemos leído Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8. Y en esta porción de la palabra hay una revelación acerca de lo que la palabra de Dios es. Lo que la palabra de Dios ha sido, es y será. Quiero compartir con ustedes esta porción del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Los reformadores tuvieron esa columna sólida de su fe reformada en el siglo XVI. Solo la Escritura. ¿Qué significaba en términos prácticos y concretos esto? Significaba lo que postuló Martín Lutero entre las 95 tesis que puso en la puerta de la catedral de Wittenberg para convocar a un debate. Significaba que no había absolutamente por encima de la Escritura ninguna autoridad humana que tuviera una potestad superior para dictar lo que la grey de Cristo debe creer y cómo la grey de Cristo debe vivir. Por eso, solo la Escritura significa que ningún concilio humano, ninguna autoridad eclesiástica tiene una autoridad superior a la de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para determinar ella sola nuestra fe y conducta. Es bastante radical, ¿verdad? Es bastante radical lo que dice aquí. Estas declaraciones bíblicas del apóstol Pedro no dejan lugar a dudas respecto de la manera en que el testimonio apostólico definió lo que es el misterio de la revelación. Él dice: no hay nada de la Escritura, nada de la profecía que haya venido porque a alguien se le ocurrió o por voluntad humana. Nada de lo que hay en la palabra es un resultado de la conjetura, la razón, la imaginación, el sentimiento, la enajenación, el trance, la exaltación o exacerbación del hombre. Nada de ella. Quienes fueron usados por Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, todo el tiempo estos hombres escribieron lo que para nosotros es la revelación de Dios. Ni una sola palabra, ni un solo fragmento de la Escritura, porción o algún párrafo de las Escrituras debe ser sustraído de ella para servir
al propósito de legitimar una idea, un interés, un concepto, una visión, una experiencia o un sentimiento privado de alguna persona o de algún grupo o de alguna organización o de alguna institución o denominación o religión. No es la palabra de Dios que está dispuesta para servirnos a nosotros, sino somos nosotros, personas, organizaciones, corrientes de pensamiento, cultura, quienes estamos para ceñirnos a ella, para obedecerla, para rendirnos a ella en cumplimiento. La palabra de Dios es por su naturaleza y carácter, como revelación de Dios, inspirada por Dios, un testimonio fiel, el único testimonio fiel de quién es Él. Ahora es importante entender eso. La Biblia no es Dios. No rendimos culto a la Biblia. No adoramos a la Biblia, porque la Biblia no es Dios. Pero toda la palabra es, desde el Génesis, en el Antiguo Testamento, en la historia de los inicios, hasta el Apocalipsis, en la conclusión del Nuevo Testamento, atravesando por la gloriosa encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne. Esta toda, absolutamente, es la total revelación del Dios verdadero. Esto significa que cuando estamos delante de la palabra de Dios, no estamos ante un libro o una colección de libros o una selección de narraciones que cuentan una mitología o una leyenda épica de un pueblo que vivió y narró sus hazañas y las hazañas de sus héroes. La cristiandad ha creído a lo largo de toda la historia del cristianismo y confesado a lo largo de su existencia, desde el instante mismo en que Jesús, el Hijo de Dios, fue encarnado, hasta el tiempo en que el último de los apóstoles exhaló su final suspiro, que esta palabra es revelación del Dios vivo del Antiguo Testamento, ahora patentizando y dando fe del Nuevo Testamento. Hemos creído y hemos confesado que no es una realidad segmentada o separada de lo que Dios comenzó a hacer en el Génesis. No hay tal cosa como que aquello fue algo y esto es otra cosa distinta. No hay tal cosa. Al contrario, nosotros afirmamos que quienes creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos parte de un todo, de un propósito divino soberanamente determinado desde la eternidad hasta la eternidad y para la mayor gloria y exaltación del Dios único. Así que el autor de las Santas Escrituras es Dios. Dios mismo que usó a hombres, Dios mismo que usó a hombres llenos de su Espíritu Santo para darles a ellos lo que hoy tenemos en nuestras manos como el testimonio de la verdad absoluta, sin error y sin falsedad, sin contradicción y sin inconsistencias. Esto es la Biblia. En la palabra de Dios, Él se constituye en el autor absoluto de toda la verdad y en el garante de la única forma de certidumbre capaz de asegurar la veracidad de lo escrito y de lo contenido en ella. Dios no necesita que nadie, ninguna institución humana, ninguna autoridad humana, ningún concilio humano, ninguna organización religiosa venga a acreditar que lo que dice aquí es verdad. Dios mismo lo certifica y lo garantiza, porque esto es su palabra, y su palabra es inerrante, infalible, irreemplazable,
insubstituible, absoluta. Así que hay algunas cosas que tenemos que tener presentes. Quiero enumerar 3. En un mundo cambiante, en un mundo convulsionado como el que estamos viviendo, sujeto a vaivenes de la temporalidad, del pensamiento humano, de las ideologías, necesitamos saber qué es aquello que no es negociable, qué es aquello que es inamovible, qué es aquello que es inmutable, qué es aquello que es fehaciente y que no acepta cuestionamientos. Piensen en ello. Fabi, dime algo que en tu casa sea inamovible e incuestionable. A lo mejor cuando un padre dice, yo soy tu padre. Ay, mamá, parece que eso pesa bastante, ¿verdad? Cuando una madre dice, yo soy tu madre. Ay, Señor, parece que eso es inamovible. Eso no es negociable. ¿Es cierto? Hay cosas que no son negociables, hermanos. Ese es el sentido de la autoridad absoluta de la palabra. No es negociable lo que hay en ella. Es palabra de Dios, es el orden de Dios dictado para la manera en que Dios quiere que la humanidad viva. No solo eso, es el orden de Dios dictado por Él para establecer la manera en que Él quiere que el mundo funcione. El mundo, la sociedad, el Estado, la cultura, la iglesia. Pero por encima de todo, ¿por dónde empieza todo? El matrimonio, la familia. Cuando leemos estas cosas de las cuales habla la Biblia con tanta puntualidad y con tanta claridad, es absoluto que Dios está interesado en cómo funciona un matrimonio. Porque si a Dios no le importara cómo funcionan los matrimonios, jamás lo hubiese instituido, jamás lo hubiese mencionado en su palabra. No solo lo menciona, dicta el orden de cómo los matrimonios deben vivir. Dicta el orden de cómo las familias deben vivir. Su palabra no es un tratado de vida familiar, su palabra es la voluntad de Dios revelada para decirnos cómo Él quiere que vivamos para ser bendecidos por el hecho mismo que nos privilegia al hacer su voluntad, porque eso nos hace diferentes de las bestias, diferentes a los animales. Siete potros pueden alinearse detrás de una yegua que está en celo. Ninguno de ellos tiene celo de que algo antes de él haya pasado. Ellos no tienen principios, no tienen ética. Lo mismo puede pasar con los perros callejeros. Por eso ustedes cuidan a su perra cuando está en celo. Esto parece tan vulgar lo que estoy diciendo. ¿Por qué los seres humanos no vivimos bajo ese mismo régimen? ¿Por qué los seres humanos nos rehusamos a imitar y reproducir ese patrón de comportamiento dominado por instintos que están en los genes de los animales? ¿Acaso porque no hay una fuerza instintiva que despierte en nosotros un fuego interior? Pero ¿acaso no hay principios que nos dicen, ¡hey, respeta, eso no es así? Hay una manera ordenada de vivir. Las personas fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios. Así que no nos comportamos como las bestias, porque el orden establecido por Dios marca una diferencia. Es el orden de Dios para cómo vivimos. Así que un mundo cambiante no es lo que determina de tiempo en tiempo cómo es que debemos vivir, cómo debemos adoptar nuestras conductas y comportamientos. En segundo lugar, lo que está en la Biblia es una revelación del propósito de Dios de tratar con nosotros. En la Biblia es claro que Dios tiene un propósito para tratar con la
criatura hecha a su imagen, la única criatura hecha a imagen de Dios. Es una revelación de la naturaleza indisoluble de este vínculo para el cual fuimos creados por Dios. Un bebé no fue traído al mundo para vivir sin el vínculo con sus progenitores. Necesita de ellos. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, de tal manera que la comunión rota por el hombre en el Edén ha sido restaurada por Dios en Cristo Jesús, y el propósito de Dios es que el hombre vuelva a esa comunión para la cual fue creado. Dios hará todo lo posible a su alcance, y Él es Dios y todo está a su alcance y nada escapa de su potestad soberana para hacernos volver a Él. Porque su interés es reconciliarnos con Él, patentizarnos que Él es Dios y que nosotros fuimos creados para esta comunión con Él. En tercer lugar, es única y exclusivamente por medio de Jesucristo su Hijo como Dios nos ha llamado a experimentar esta forma de trato bendecido que se conoce en la Biblia como pacto. Es un pacto santo, es un pacto eterno, es un pacto fiel. Nada lo puede modificar, nada lo puede alterar, nada lo puede cancelar, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que al llegar a estos principios que determinan nuestro vínculo con la palabra de Dios, preguntémonos: ¿todavía creemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Todavía creemos en su veracidad? ¿Todavía los cristianos del siglo XXI creemos que la Biblia es inerrante, que en ella no hay error? ¿Todavía en el siglo XXI los cristianos creemos que la Biblia es infalible, que lo que ella dice no es falso y que no falla? ¿Todavía creemos que estas son verdaderamente características de la palabra revelada de Dios? En Hebreos nos dice puntualmente esto que debemos tener presente. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Existe algo que hoy día en nuestros tiempos pueda ser catalogado o calificado como infalible o como inerrante, que no hay error? Algo que sea catalogado o calificado como absolutamente veraz. El discurso de alguien en una especie de declaración mañanera o una publicación en alguna prensa, 8 columnas, alguna nota periodística que hable de algún programa social en donde hay absoluta integridad. Amados hermanos, solo la palabra de Dios es así, no la palabra de Dios. Creemos y afirmamos todavía en la palabra de Dios como infalible, que es además irreemplazable. Creemos y afirmamos aún en nuestros tiempos que no hay error en la palabra revelada de Dios. Creemos y afirmamos que ella es la verdad absoluta, que ella continúa siendo hasta hoy y lo será por siempre nuestra única regla infalible de fe y de práctica.
Esta es una escena muy común. Un chico viene y le dice a su mamá: todos van a ir, tienes que darme permiso para ir. Y la mamá o el papá le dice: no hay permiso, yo no estoy seguro de que vayas. Pero mamá, es que todos los papás ya les dieron permiso a todos sus hijos. Y entonces el padre comienza a tratar de dar las razones por las cuales él está convencido de no dar permiso. Y la primera razón que esgrime es: tú no eres hijo de todos los demás papás. Tú solamente eres mi hijo. Y yo no estoy seguro de darte permiso de ir ahí porque ya me imagino que pueden pasar cosas que no me dan tranquilidad. Por lo tanto, mi hijo o mi hija no será parte de lo que todos los demás hacen. Y esto puede causar mucho enojo, mucha indignación. No sé si algún papá o alguna mamá diga aquí: amén, 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 amén. Así es. Esto puede provocar una violenta reacción de enojo, de puerta cerrada, de aislamiento, de un castigo hacia los padres. Pero si un padre está seguro de que lo que está haciendo es por el bien de su hijo, se sostendrá en decir no. Se sostendrá en decir no. Porque él está seguro que lo que está haciendo es correcto. En lo que está haciendo no hay error. Aun cuando se equivocara y la fiesta se desempeñara con total candidez e inocencia, con pureza e integridad y transparencia, con toda forma de recato y comedimiento, de manera que nadie haga nada indebido, el padre habrá actuado en absoluto respeto a su responsabilidad de ejercer custodia sobre su hijo. Hay tres grandes marcas inobjetables de cuál es la verdadera iglesia en nuestro tiempo, hermanos. Y hay mucha confusión acerca de esto. La verdadera iglesia tiene tres signos que fueron destacados por los reformadores. No solo Lutero, esto fue un énfasis mayormente notorio en la teología de Calvino. La primera gran marca es la pureza de la predicación apegada celosamente a la palabra de Dios. Una iglesia en la que se predica la palabra de Dios con celo santo, de manera que la palabra sea notoria y clara, audible a los oídos de la grey de Cristo, tiene una marca de ser una iglesia correcta, sin importar si es una iglesia impopular y hay poca gente. No importa. Si se predica la palabra con celo, con pureza, con apego, con esmero, santamente, ahí hay una marca de que esa es una iglesia verdadera. La segunda marca de que la iglesia es verdadera es la administración fiel de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, en el orden de la verdadera adoración, que rinde culto al Dios verdadero, no al hombre, no a lo que al hombre le gusta hacer, sino a lo que a Dios le agrada y le honra que hagamos cuando le adoramos. La administración fiel de los sacramentos. Y la tercera marca es la disciplina y la preservación del orden y el honor de Cristo, del testimonio de verdadera conversión. La disciplina aplicada a la vida de creyentes que rendimos cuentas en nuestra confesión cada domingo diciéndole al Señor: perdona mis pecados, Señor. Sé que no soy perfecto. Ten misericordia de mí. Pero que también podemos ir con quien pueda aconsejarnos y decir: no me siento bien, estoy mal, mi camino
no ha sido recto, necesito ayuda espiritual. Eso es disciplina, rendir cuentas. Todo deriva en un solo asunto, hermanos. Todavía la palabra de Dios sigue siendo nuestra regla infalible de fe y de práctica, o ya la sustituimos por algo más. Ya la sustituimos por un profeta que viene y nos da lo que soñó ayer o tuvo una visión. Ya la sustituimos por un tipo de culto más excitante, más eufórico, más entusiasta. Ya la sustituimos por una forma de celebración en la cual no hay orden y cada quien hace lo que mejor le parece. Si no estamos en la capacidad de afirmar esto, hermanos, entonces hemos reemplazado la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios inerrante, infalible, insustituible, autoritativa, incuestionablemente. Solo a ella nos debemos en obediencia, porque en ella Dios nos ha dicho cuál es su voluntad para nuestras vidas. En Filipenses, el apóstol Pablo dice estas palabras que quiero compartir con ustedes. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Hijos de Dios en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. No hay nada que tenga que ver con la cosa más actual y apremiante para atender desde el matrimonio mismo, desde el hogar, desde el púlpito, desde nuestros espacios de reflexión personal, devocional, de estudio bíblico, hoy como no sea volver apresuradamente hacia la veracidad, hacia la atingencia, hacia la pertinencia, hacia la infalibilidad, hacia la inerrancia, hacia la autoridad y hacia el poder de la palabra de Dios para hablar a una humanidad perdida y sin esperanza, y a una iglesia combatida y anhelante de certidumbre. Clamemos a Dios que nos permita vivir en fidelidad y en obediencia a su palabra. Amén.